La frontera entre Madrid y Castilla y León fue el escenario de la primera batalla en campo abierto de la Guerra Civil. Una historia que 80 años después la montaña quiere contar en primera persona. ¿Qué sucedió realmente en el Alto del León? En verde y en amarillo las zonas que ocupaba el ejército rebelde. Empezamos a avanzar, pero nos asaban, nos trituraron. Tiene un espesor de unos 90 centímetros, una protección total contra cualquier tipo de ataque. ¿Alguna vez temió por su vida? Sí, muchas veces. Imaginamos un poco lo que podría ser el estar aquí dentro oyendo el sonido de los explosivos. Le estaba diciendo a su madre, madre, no me vuelves a ver, veo una cosa muy mal. Yo creo que es de las zonas más cargadas de huellas de la guerra. Un contenido superado por el continente. Un libro que protagonizó el robo del siglo. ¿Qué secretos se esconden en las tapas del Códice Calixtino? ¿Qué cuenta esta obra escrita hace siglos? ¿Quién la escribió? Muchas preguntas en torno a más de 400 páginas que ocultan todas las respuestas. Primero porque se consideró el robo del siglo. Se estima que el códice fue hurtado o robado el día 4 de julio de 2011. Un libro único en el mundo, lo que sigue añadiendo leyendas al Codex Calixtinus. Cómo llegó a Santiago también, es una historia casi impenetrable. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se citan los territorios de Burgos? En el corazón de la península y a 1511 metros sobre el nivel del mar se dibuja una línea invisible, una raya que separa Segovia y Madrid, y que también fue el lugar donde el ser humano y la razón separaron sus caminos hace 8 décadas. Gaspar, me decía que las guerras no sirven para nada. No, totalmente. Además, los que las hacen generalmente son los que menos sufren. Sufren los demás. Mira, la guerra es la mayor estupidez que ha creado el hombre. Estamos viendo ahora con Palestina, toda esa gente, ahora se están matando unos a otros para qué. ¿Quién gana y quién pierde? Pierden todos. Dentro de la guerra hay momentos muy bonitos. Disfruté de compañeros, una barbaridad. El kilómetro 56 de la carretera de La Coruña es un punto que ha sido deseado por emperadores, por reyes y por militares. Una tierra fronteriza que emana una inquietante energía y que esconde una historia. Exactamente, ¿dónde nos encontramos? Nos encontramos en el Alto del León o Puerto de Guadarrama, divisoria entre la provincia de Segovia y Madrid, hacia allá la llanada de Guadarrama, Collado Villalba, y a la derecha vemos el municipio del Espinar. Quillosco Aliente, Cabezalíjar, las cumbres más altas de este entorno. Un lugar maravilloso para aprender historia. Lo atraviesa la Nacional 6. Es un paso que ha quedado un poco absorbido por el tráfico de la autopista. ¿Qué importancia estratégica tiene este lugar? Es el paso más antiguo que hay en la zona meridional del Guadarrama. Sobre todo en tema militar, se ha utilizado para paso de tropas durante la dominación árabe, durante la guerra carlista, Napoleón, la guerra civil. También ha sido paso de bandoleros.
Es un lugar muy cargado de historia. ¿Y es un lugar donde se puede ver la historia? Yo creo que es de las zonas más cargadas de huellas de la guerra. Un león de granito preside el paso inaugurado en 1749 por Fernando VII. Una vía que pretendía ser símbolo de unión entre Madrid y la Meseta Norte, pero que en el año 1936 se convirtió en la encarnación de la división. En julio, la presidencia del Consejo de Ministros declaró este espacio como zona de guerra afectada por las operaciones militares contra los rebeldes y estaba prohibido permanecer en estas laderas. La muerte se había apoderado de ellas. Estos bosques y esta roca se convirtieron en el escenario de la primera batalla en campo abierto librada en la Guerra Civil Española. ¿Usted estuvo en el Alto del León? Sí, pertenecía al regimiento de aquí, de Zamora. Cuando la cosa se organizó, el primer batallón para el Alto León. Era joven, claro, tenía 20 años yo. Está uno un poco verde en todas esas cosas, la guerra. En la mili te enseñan, pero cuando ves la realidad es muy distinta. No hizo más que llegar, subimos a la cresta y ya empecé a ver yo allí. Ya me di cuenta, pero Gaspar, ¿qué estás haciendo, majo? Empezamos a avanzar, pero nos asaban, nos trituraron. Tuvimos que retroceder y ellos subían y bajaban por el alto todavía. No hasta arriba del alto, pero sí casi hasta la mitad. Nos fuimos a la parte izquierda del alto, ya ante la arboleda. Por el día estamos allí metidos entre los árboles, pero por la noche es cuando empezamos a avanzar. Y cuando al segundo día estamos ya en parte abajo de Guadarrama y ellos no sabían que estábamos allí. Y ya cuando se dieron cuenta, ya retrocedieron ellos, ya retrocedieron mucho. Este plano representa la posición en la que nos encontramos ahora y que fue clave para la Guerra Civil Española. Es un plano que utilizo yo, sobre todo en estos cuadrantes de aquí, donde he marcado las zonas más importantes. Ahora mismo estamos aquí, en el puerto de Guadarrama, al Alto del León, donde pone aquí Sevillana, estamos aquí. He conseguido ubicar zonas de defensa, muchos centros de resistencia. Aquí vemos el límite tanto de la provincia como de las zonas, marcado en este color rojo, las zonas que ocupaba el ejército republicano. En verde y en amarillo las zonas que ocupaba el ejército rebelde. Tras el éxito del alzamiento del 18 de julio, la maquinaria militar sublevada se puso en marcha. El objetivo, conquistar Madrid. La Sierra de Guadarrama era el paso obligado. Tenían que llegar antes de que el ejército gubernamental tomara la posición. El día 19, el general Mola se hizo con el control de Navarra y desde allí envió hacia el sur a García Escámez. Este tenía que haber conquistado Guadalajara. Su tardanza lo impidió, y eso hizo que se fijara como objetivo alcanzar el paso de Somosierra, algo que sucedió el día 22. Por su parte, el general Serrador partió desde Valladolid el día 21 de julio y alcanzó el Alto del León el 25. A pesar del éxito de esta operación, la toma de Madrid fue imposible. La falta de munición obligó a los rebeldes a protegerse en la sierra. ¿Se sabía lo que se iba? El jefe sí, pero nosotros no. Pero yo me empecé a dar cuenta enseguida, digo, esto es más serio de lo que yo creía. Que eres un soldado y que no tienes más remedio que actuar. Miedo tiene todo el mundo, que no me vengan con... Todo el mundo tiene miedo. Que lo sepas disimular es una cosa, pero miedo tiene todo el mundo. Saber vencer ese miedo, ese es el verdadero valor. Esto es en serio y hay que batallar.
¿Cómo fue el comienzo de todo esto? Cuando era niño escuchaba historias de la guerra pues a mis padres, a mis abuelos. Cuando tenía 20 años empecé a caminar por el monte a ver construcciones de la guerra. He reunido una información valiosísima. ¿Es más fácil entender la historia si la podemos tocar? Claro, evidentemente. La historia se ha de tocar, se ha de vivir, que la gente pueda aproximarse, puedan un poco meterse en la piel de aquella gente. El devenir de la guerra civil no puede ser explicado ni entendido sin este espacio, sin esta muralla natural entre dos mundos opuestos que perseguían un mismo fin. Al finalizar la contienda, el bando nacional bautizó el Alto del León como la llave de la defensa de Castilla y, por tanto, de la victoria final. El Alto del León se convirtió en todo un símbolo para la lucha del bando nacional, e incluso el gobierno franquista cambió su nombre por el del Alto de los Leones de Castilla. Nomenclatura que permaneció así hasta el año 2000. Esto es una trinchera de comunicación, una forma muy sencilla de tener a la tropa protegida y que permita trasladarse de un punto a otro con una rapidez y una seguridad totales. Se hizo en algunos sitios con voladuras, con barrenos. Hay un cálculo de que se hizo alrededor de unos 3.000 metros en toda la cota de la Sevillana. ¿Cómo fue la toma del Alto del León? Se produjo el día 22 de julio. Al ser un paso estratégico y Madrid el objetivo de las tropas sublevadas, pues desde Valladolid y otras zonas cercanas se forma una columna que vienen a enfrentarse contra unos 400 efectivos republicanos poco dotados de material, paisanos, agricultores, y los demás eran militares del grupo de ferrocarriles. Vino un batallón de Valencia, con los primeros que chocamos, y la verdad es que quedó deshecho. Yo me conjugé un poquito. Un soldado que había allí muerto, y le leí una carta que tenía escrita. Le estaba diciendo a su madre: madre, no me vuelves a ver, veo una cosa muy mal. Y digo, esta carta, si puedo, llega a tu madre. Son momentos que te encoge el corazón pensando las cosas. ¿Hubo intensos combates realmente en esta zona? Los primeros días hubo unos combates muy duros. Se registraron muchísimas víctimas. Prevaleció la mayor profesionalidad y los mayores medios de los que estaban dotados los soldados o las fuerzas rebeldes del coronel Serrador. En mayo, o finales de mayo del 37, la República decide hacer una maniobra de ataque contra Segovia. El Alto León es objeto de un bombardeo masivo de artillería y de aviación. El Alto del León fue inexpugnable porque con los planes de fortificación de 1938 prácticamente la República tiró a la toalla, aunque no es menos cierto que también se abrieron otros frentes. Y a partir de ahí el frente queda letargado. El Alto del León no solo fue un vital punto estratégico. En torno a los caminos que lo recorren, se libró una batalla psicológica que se libraba a golpe de máquina de escribir,
Hacer creer que la posición estaba ganada era tan importante como realmente poseerla. Decenas de periodistas se acercaron hasta este lugar en viajes que sobre el papel adquirían tintes épicos y que a veces eran mortales. El padre y la defensora acusan la impresión de que el levantamiento militar es general en toda España y posesión. En Madrid están en manos de las fuerzas zaristas todos los juicios y derechos oficiales y se lucha desdoradamente para reducir los últimos focos sediciosos que aún resisten, sin posibilidad de triunfo, entre las ruinas del cuartel de la montaña y el campamento de Carabanchel. A nuestra espalda tenemos un edificio que tiene mucho que decir, casi en sentido literal, ¿verdad? Era el Hotel Golf, donde estaban destacados los periodistas y reporteros de la prensa profranquista. Y de aquí salían las crónicas, unas tergiversadas, otras, bueno, más fieles. ¿Qué tenía a veces más importancia? ¿La guerra que sucedía en el frente a escasos kilómetros de aquí o la guerra que se libraba en edificios como este? La guerra realmente se libraba en el Alto del León. Existía otra guerra que era la guerra mediática, la guerra que se manipulaba en las redacciones y las cosas no iban como debían ir a través de unas líneas, pues dar la vuelta a la noticia verdadera y así infundir ánimos a la retaguardia. ¿No iba el periodista al frente? Los freelance que cobraban por las fotografías sí se acercaban. Los reporteros iban pocas veces al frente. Lo que hacía era entrevistar a un combatiente y, lógicamente, el combatiente pues siempre hablaba de manera positiva. Esta lucha de tinta se jugó al margen de los acontecimientos. 2 días después de que la sierra fuera tomada por los nacionales, la prensa leal a la República escribía titulares como estos: noticias sobre desertores en el bando sublevado y crónicas escritas en el mismo frente eran las otras armas. Y yo, bueno, hay un camión ahí, pillo una radio de esas. Había un soldado que llevaba una piedra de galena. Me preparé una radio galena con unos cables que había por allí tirados. Yo me salí con 2 auriculares y oía perfectamente Radio España, Radio Madrid y no en radio. En Madrid están en manos de las fuerzas zaristas todos los juicios y derechos oficiales y se lucha desdoradamente para reducir los últimos focos sediciosos que aún resisten, sin posibilidad de triunfo, entre las ruinas del cuartel de la montaña y el campamento de Carabanchel. ¿Y lo que contaban las radios era lo que realmente sucedía o mentían un poquillo? Oh, de los dos lados. De los dos lados. Porque dicen, mira lo que están diciendo, que están atacando en el Alto León y no nos hemos enterado nosotros. ¿Pero qué es esto? Y era una mentira, como una gorda. Estamos ahí todos a la derecha del Alto y los otros más allá. Y era mentira. 80 años se cumplen del comienzo de la guerra. Un enfrentamiento que no solo dejó huellas en las almas y en las vidas de quienes las sufrieron, sino también en una sierra que ha guardado casi en la clandestinidad las huellas de lo que aquí sucedió. Trincheras, refugios y puestos de tirador nos transportan a un tiempo en el que la vida y la muerte estaban separadas por milímetros. Estamos dentro de un refugio. La verdad es que produce algo de agobio. Es la única manera de conservar la vida y de cuidar tu integridad física. Por ejemplo, aquí observamos que tiene un orificio para instalar una chimenea, porque aquí el frío es tremendo en invierno. ¿Cómo combatían el frío estas personas? La gente iba equipada con 2 mantas. Dormían aparejados y cada uno tenía 2 mantas, con lo cual tenían 4 mantas. Y en guerra, como no te puedes quitar la ropa, incluso que hasta pasaban calor. Tiene 2 entradas, ¿no? Está enclavado a media trinchera para que sea, en caso de ataque, un refugio al que se pueda acceder con rapidez, y estamos en el centro casi del cerro. Imaginamos un poco lo que podría ser el estar aquí dentro
oyendo el sonido de los explosivos. ¿Fue dura la vida aquí? Hubo dos partes bien diferenciadas. Cuando comenzaron los combates, evidentemente la vida era dura. Cuando se estabilizó el frente, se sobrellevaba la vida, se vivía un poco y, en fin, había otros frentes donde era la vida mucho más dura. ¿Alguna vez temió por su vida? Sí, muchas veces. Yo escribía a mi novia todos los días, pero de un momento a otro pues te pasa cualquier cosa. Ya comía un bocadillo, me había salido del sitio, vi una bala desde allá lejos y me quedé parado. No sabía si me había tocado o no me había tocado. He hecho más por esa montaña y tenía dos agujeros, aquí una que de aquí me raspó. Ya siendo el sargento, estaba cocinando yo y le digo a un soldado que estaba ahí al lado, vete por el pimentón, hombre. Y quieto, que estás escribiendo. Di un salto, fui a por el pimentón a la chabola y en ese momento cayó una de estas. Me había caído a mí encima de la cabeza. Como si de una visión fantasmagórica se tratara, el cemento desgastado por el hielo y el hierro oxidado contrastan con el verde de los árboles. Construcciones inquietantes que un día fueron un bastión inexpugnable, ahora luchan contra el paso del tiempo. Los que las habitaron trataban de sobrevivir, ahora son ellas quienes quieren aferrarse al presente. Estamos ahora mismo en uno de los puntos más altos y nos encontramos con esta construcción. ¿Qué es exactamente? Bueno, esto es un nido de fusilería, por las dimensiones de la tronera, blindado, tiene un espesor de unos 90 centímetros. Una protección total contra cualquier tipo de ataque, ya que hacer un blanco directo aquí era bastante complicado. El medio, las rocas, se aprovechaban para utilizarlas también como defensa. La roca lo que hace es, aparte de reforzar, también disimular a la vista del enemigo. Lo que hace es albergar a fusileros, evidentemente, y estaba enfocada hacia la zona republicana, de la cual nos encontramos a poco más que 1,5 kilómetros. Llegado 1938, se decide reforzar esta posición, ya que la guerra parece que se va a alargar. Se decide pasar de la construcción de piedra rudimentaria, la chabola, a algo mucho más robusto. Cuando se inician los combates en el Guadarrama, ambos ejércitos llevaban la misma munición, del mismo armamento, material de la Primera Guerra Mundial. Era una guerra pues casi de pobres. El ruido de las balas y los morteros ha dado paso a un sobrecogedor silencio. Por donde antes pasaba la maquinaria pesada, ahora han crecido los árboles. En pleno siglo XXI, este es un lugar de ocio y naturaleza para las familias. Aún así, pasear por estos rincones abandonados al capricho del tiempo produce un escalofrío al caminante. Las almas de los que aquí perecieron trágicamente no quieren ser olvidadas. No solamente las construcciones marcaron aquí un poco el paisaje, sino que también los propios combatientes dejaron su huella. Vemos aquí, por ejemplo, que Sabino, un soldado del Regimiento 26 de Toledo, proveniente de Zamora, en algún momento de ocio grabó aquí algo para la posteridad. ¿Y usted ha vuelto a subir al Alto del León después de la guerra? Me entró una guerrilla que no puedo imaginar. Ir al Alto del León, donde había estado yo. Fuimos temprano, porque había la Guardia Civil allí, y le dijo a mi hija, mire usted, traigo acá a mi padre que estuvo en el Alto del León, y quiere venir a ver dónde estuvo. Vengan ustedes detrás de mí. Para, mira. Yo me entró risa solamente, pero yo estaba deseando tirar, a ver dónde hizo la chabola y dónde tenía yo las máquinas. Mira, yo disfruté aquella mañana con un cosaco.
la niebla se encarga de envolver la montaña y su historia. El gris de las nubes se abraza al cemento, y mientras miles de personas atraviesan el Alto del León ajenas a lo que les rodea, la historia sigue librando una eterna batalla contra el olvido. Año 2011, Santiago de Compostela. El electricista de la catedral, Manuel Fernández, consumaba un plan desarrollado durante varios años. Un plan que alcanzó su punto máximo cuando el empleado decidió llevarse una de las piezas más valiosas del aseo, el Códice Calixtino. La investigación rápidamente llamó la atención de los medios de comunicación del mundo entero. No era un robo normal. Ricardo, ¿por qué el caso del Códice Calixtino levantó tanto revuelo? Primero porque se consideró el robo del siglo y segundo porque estamos hablando de un documento de mediados del siglo XII, pero también especialmente por el modus operandi con que se llevó a cabo el robo e incluso el tiempo que duró la investigación, casi todo un año. Se barajaban posibilidades de como si fuera Eric el Belga o una banda de crimen organizado transnacional. Al final era Manuel Fernández Castañeiras, un electricista bastante tacaño, bastante huraño, bastante asocial. Nadie sospechaba de él. Lo que sucedió fue bastante desidia, tanto por parte de los canónigos. Nadie esperaba que el electricista pudiera tener copia de casi todas las dependencias de la catedral. A Castañeiras se le encontró, además del Códice Calixtino, varios documentos también históricos, 1,5 millones de euros de los 2,5 millones que había robado. Bastantes elementos que él sustraía tipo Urraca poco a poco durante casi una década. Se estima que el códice fue hurtado o robado el día 4 de julio de 2011. Castañeiras no contaba con que la cámara estaba funcionando y también le ayudó muchísimo a la policía el hecho de que este hombre era muy puntilloso y anotaba todos los días el acontecer de su vida. Fue víctima de sus propios errores, especialmente de su ambición desmedida. ¿Por qué aquel hombre se había llevado aquel libro? ¿Qué se escondía detrás de esta historia? La realidad superaba a la ficción, y el robo del Códice Calixtino parecía ser una representación teatral con tintes de novela negra y de declaraciones surrealistas. No llegó a venderlo y cuando la policía estuvo investigando, incluso se permitió decir: yo no tengo el códice, pero no se preocupen que nadie lo va a quemar, está a buen recaudo. Él era consciente del valor incalculable del códice. Su afán no estaba a venderlo en absoluto. Se vengó sin duda alguna del deán. Era autónomo, de tal modo que él quería ser fijo. Posiblemente el deán le hubiera hecho alguna promesa en ese sentido que finalmente no se llevó a cabo. Una vez recuperado el códice y los demás objetos, la investigación dirigió su camino hacia la familia del ladrón. Su mujer y su hijo tuvieron que sentarse en el banquillo, pero el juicio reveló que tras aquel robo solamente estaba una mente demasiado oscura. Durante el proceso aparecieron dos nombres, el de su mujer y el de su hijo, una familia unida. Su mujer recibió una pena mínima, su hijo salió absuelto. A Fernández Castañeiras por robar el Códice Calixtino le caen 8 años y sin embargo le caen 190 años de pena porque él, además, en ese afán de urraca, llevaba también muchísimos años robando la correspondencia de sus convecinos. Un hombre taciturno, un hombre que se relacionaba escasamente, pero que tenía una tendencia verdaderamente enfermiza por hurtar cosas, ¿no? Como excusa dijo que había heredado esa parte de genética de su padre.
¿Pero qué tiene ese libro para que todo el planeta pusiera sus ojos en Milladoiro? ¿Qué esconde esa obra para que se llegara a tasar en más de 100 millones de euros? Un nombre, Códice Calixtino, y muchas preguntas en torno a un libro convertido casi en objeto sagrado y cuyo contenido es prácticamente inaccesible. Pero a 385 kilómetros de Santiago de Compostela, en la localidad leonesa de Sagún, la copia más fiel del libro robado y recuperado reposa en una vitrina. Un nombre, Códice Calixtino, y muchas preguntas en torno a un libro convertido casi en objeto sagrado y cuyo contenido es prácticamente inaccesible. Gonzalo, ¿qué se esconde bajo la nomenclatura Códice Calixtino? Un libro único en el mundo, escritos, agrupados, que nos hablan de la vida de Santiago. Se recopila toda la historia, tanto de Santiago como de las peregrinaciones desde el siglo IX al siglo XII. ¿Qué periodo histórico es el que ve nacer a este texto? Está datado en el siglo XII. Los autores son anónimos, al menos 3 personas. Hay nombres como Améry Picot, que quizás fue el que los recopiló y los juntó bajo el patronazgo de un papa, Calixto, según dice la leyenda, porque luego en el análisis histórico fue anterior a esa recopilación. Todo esto pues tiene un halo de misterio, lo que sigue añadiendo leyendas al Codex Calixtinus. ¿Por qué es tan importante esta obra? Millones y millones de personas han hecho el camino jacobeo, unos antes de este libro y otros con posterioridad. También por el lugar donde se conserva, al lado de la tumba del santo, en la Catedral de Santiago. ¿Qué utilidad podrían tener estas páginas en aquella época? ¿A quién iban dirigidas? A los de aquí no nos hacía casi falta un libro de peregrinación, un libro de por dónde teníamos que ir a Santiago. Estábamos en el reino de León, cuya capital espiritual era Santiago, lo teníamos en casa. Estaría escrito para peregrinos internacionales fuera de las fronteras de los antiguos reinos de la España cristiana, para peregrinos franceses, italianos o de otros países de Centro Europa. El Códice Calixtino se ha convertido en un mito, en un objeto que ha inspirado novelas. Su poder de atracción ha hecho que el continente haya superado a un contenido que fue escrito hace 9 siglos sobre el pergamino y que hoy en día pasa casi desapercibido. ¿Qué esconden sus letras para que hasta las reproducciones de las 450 páginas estén completamente controladas? Gonzalo, esta obra que tenemos aquí es el Códice Calixtino, pero es una versión muy especial, ¿verdad? Muy especial, sí, especialmente para Sagún. Es una edición facsímil, de la cual solamente se hizo una edición de 75 ejemplares. Este que tenemos aquí es el número 32. Están reproducidas hasta las manchas que tiene el original, hasta el tamaño de las hojas, que son irregulares. Un gran historiador que descendía de esta comarca, don Millán Bravo Lozano, fue el principal impulsor de esta edición. No había ninguna edición facsimilar del Codex Calixtinus, un libro histórico, pero que tenía problemas para que el Cabildo de Santiago autorizase hacer eso. En su día el ayuntamiento adquirió un ejemplar de esos 75 únicamente que hay en el mundo. ¿Qué se ve en estas 2 páginas? Son de las pocas páginas que están ilustradas. Una portada de la historia de Turpin, que es uno de los personajes que presuntamente compiló esto también, y la otra tiene un valor todavía más simbólico para Sagún porque se representa ahí el milagro de las lanzas de Carlomagno.
Tras el robo y la recuperación, el acceso al auténtico Códice Calixtino es prácticamente imposible. La mayor joya bibliográfica del medievo permanece custodiada en la Catedral de Santiago de Compostela y sus páginas apenas se mueven. Gonzalo Cayón es una de las personas que mejor conoce las antiguas letras aquí escritas. Hemos abierto el Códice Calixtino. ¿Por qué parte lo hemos abierto? Pues lo hemos abierto en el libro 1, capítulo 1. El libro 1 habla de la liturgia en torno a la figura y la festividad de Santiago. Esta hoja reproduce a Santiago Apóstol. El Codex se compone de 5 libros. El primero es sermones y textos litúrgicos, el segundo es el de los milagros. Un par de ellos afectan a Castilla y a León. El tercer libro es de la traslación del cuerpo del santo en el siglo IX hasta depositarlo en Iria Flavia, hoy conocido como Padrón. El libro cuarto se dice el libro de Turpin, era arzobispo de Reims. El libro quinto, que es el de las peregrinaciones, tanto con aspectos geográficos como con aspectos espirituales, cómo se debe desarrollar el Camino de Santiago. Es una introducción del propio Papa Calixto. Los historiadores y los investigadores dicen, ¿cómo puede ser si Calixto fue anterior a todo esto, ¿no? Algunos historiadores hablan de que posiblemente sea una reproducción de algo que él dejó escrito. Este libro es un misterio en sí mismo, tanto por la reunión de esos 5 libros diferentes, cómo llegó a Santiago también. Es una historia casi impenetrable. Y esta es la carta epílogo con la que se cierra el Codex Calixtinus, escrita por Inocencio II. Tiene una curiosidad, que el Papa Inocencio II muere en el año 1143. Según parece, el Codex no llega a Santiago hasta 1160. Emery Picot, que era un hombre de confianza del Papa Inocencio II, fue el que lo trasladó junto con su mujer. Es decir, que hay 17 o 18 años que el Códex está viajando aún estando terminado. Bueno, viajando o en posesión, en teoría, de Emery Picot. Milagros, batallas, historia, recomendaciones. El Códice Calixtino es toda una recopilación sobre el misterio del Camino de Santiago. Una vía que ha vertebrado nuestra comunidad desde tiempos ancestrales. ¿Qué relación guarda entonces este documento con nuestra tierra? ¿Cómo era retratada Castilla y León en la primera guía del Camino de Santiago? Una ventana a nuestro pasado se abre en alguno de estos pergaminos. ¿Aparecen localidades de Castilla y León? Por supuesto, viene desde Francia y llega al territorio del antiguo condado de Castilla, que hoy día es el territorio de La Rioja. Hablamos de Nájera, hablamos de Santo Domingo de la Calzada. Tenemos ahí un paréntesis que crea un halo de ¿qué pasa? ¿Por qué no se citan los territorios de Burgos? Desde los territorios hoy día de La Rioja, en Garza, con el puente de Ítero que cruza el Pisuerga, a la altura de Fromista. El paso de los ríos para los peregrinos era muy importante, sitios por los que había que ir, no podías cambiar el camino. El siguiente paso es el río Carrión, en Carrión de los Condes, en Sagún, Facundu, el río Cea. El siguiente paso es en Mansilla, el río Esla. Lo que hoy se llama Puente Villarente, el río Porma, y llega a la ciudad de León, donde pasa 2 ríos, primero el Torío y luego el Bernesga, y avanza
ya a pasar el Órbigo, un poco antes de la ciudad de Astorga, llega hasta Ponferrada, Ponferraut, donde cruza el río Sil, y ya luego en Cacabelos el río Cúa y en Villafranca el río Valcarce. Nos falta ahí el tramo de Burgos, que es un tramo extenso, pero no hay ninguna referencia a Burgos, cuando Burgos fue cabeza de Castilla. Una de las incógnitas que estos textos tan antiguos pues tienen y que los investigadores tendrán que dirimir de alguna forma. Te voy a decir otra cosa. En el libro quinto, cuando habla de las gentes, sí nos habla de Burgos. Nos habla de Montes de Oca, nos habla de Burgos capital. Castilla y Campos. Y Campos también, sí, tierra de Campos. Una de las cosas curiosas que dice es que no había árboles y que los hombres eran malos y viciosos. El Códice Calixtino parece ser una compilación geográfica e histórica, pero sus páginas esconden historias en las que la divinidad interviene e intercede. Una de esas historias tiene un nombre propio, Carlomagno. Según el Códice Calixtino, el emperador libró en estas tierras de Sahagún una batalla en la que tuvo lugar un hecho inexplicable. Tiene una de las leyendas más bonitas que se conservan y que la verdad es que el pueblo de Sahagún también lo tiene a gala, y es el milagro de las lanzas de Carlomagno. Alfonso II el Casto empujado por las tropas agarenas, tiene que echar mano de su amigo Carlomagno. Carlomagno se presenta a la vera del río Cea, en Sahagún, históricamente donde dicen que fueron martirizados San Facundo y San Primitivo. Sus guerreros dice que clavan las lanzas para que no se descentren los hierros, para que estén húmedas. Cuando los soldados van a coger esas lanzas, resulta que han brotado y son unos chopos muy bonitos y derrotan a los árabes. El milagro también se asocia a San Facundo y San Primitivo, del cual Carlomagno luego edifica una iglesia de piedra y demás, que posteriormente será el monasterio de San Benito. Pero los milagros no acaban en el campo de batalla. El capítulo 2 de la obra está reservado para los milagros que realizó el apóstol Santiago, actos inexplicables para la razón humana, a través de los cuales el apóstol salvó de la muerte o de secuestros a decenas de personas. La más impactante de esas historias habla de una resurrección sucedida también en Castilla y León. En el libro hay un apartado especial también para Montes de Oca, ¿no? En el libro segundo, el libro de los milagros, aparece un milagro que tuvo lugar en el entorno de Montes de Oca, que un matrimonio no tenía descendencia, invocó a Santiago, pudieron concebir un hijo. Pues para agradecérselo a Santiago vamos a ir en peregrinación. Al llegar por Montes de Oca, el niño se puso enfermo y falleció. La madre estuvo un día entero implorando que su hijo resucitase, que le devolviesen a su hijo, y Santiago se lo concedió. ¿Por qué en el libro de los milagros un lugar de Burgos tiene tanta importancia y en cambio a la hora de hablar de la ruta no aparece? Los libros están escritos por diferentes personas. Hay que tener en cuenta también que los territorios en el siglo XII no eran los mismos que ahora. ¿Y por qué incidir tanto en los milagros de Santiago? ¿Para engrandecer el camino? Los santos se magnifican a través de contar todas las cosas que han hecho en favor del pueblo.
En torno a la vía jacobea, 1001 leyendas han surgido. Muchas de ellas son conocidas, pero el paso de los siglos ha hecho que muchas otras hayan caído en el olvido. La religión y la superstición han acercado mucho sus caminos, y el códice es prueba que una de esas vías de unión es la que lleva a Santiago. ¿El Códice Calixtino también habla de supersticiones? Pues sí, aquí delante tenemos una página donde nos habla de las melodías de las caracolas, que rechazan de lejos todas las insidias del enemigo, en el fragor de las granizadas, la agitación de las borrascas. Venía a ser un método protector del peregrino durante el camino. Habla de caracolas, pero podíamos también ampliarlo a las vieiras. Cuando inicias una peregrinación buscando Santiago, pues te ocurren muchas cosas y el peregrino pues trataba de protegerse de todas las cuestiones ajenas que se podía encontrar. Hoy, el códice vuelve a estar tras un cristal. Sus letras y sus secretos regresan al silencio de un museo que está al final del camino. Un camino que la tinta ha hecho más grande y que plantea a cada paso nuevas preguntas. Quizá alguna de ellas tenga la respuesta en el Codex Calixtino.